Un taxista lleva a un anciano de 88 años a una residencia de ancianos. Sin embargo, al dejarlo en la entrada, el hombre se da vuelta y dice: «Saludos y bienvenidos. Suscríbanse y activen las notificaciones». Javier era un taxista mexicano que conocía perfectamente las calles de su ciudad. Su rutina era monótona, llena de viajes diarios y pasajeros desconocidos, hasta aquel día que lo cambiaría todo. Estacionó su taxi amarillo frente a una modesta casa en el barrio antiguo. Un hombre mayor, con expresión cansada y pasos lentos, esperaba en la acera. Javier salió del coche y ayudó al anciano a subir, notando su fragilidad y la mirada nostálgica en sus ojos. «Buenos días, señor», saludó Javier con una sonrisa amigable. «¿A dónde vamos?», preguntó el anciano con voz tranquila pero llena de melancolía. «A la residencia Santa María». Don Felipe, el anciano, comenzó a hablar mientras circulaban por las calles llenas de gente. Al principio, intercambiaron solo palabras de cortesía, pero pronto la conversación se convirtió en algo más profundo. Don Felipe contaba historias de su juventud, cuando la ciudad era más tranquila y vibrante. Hablaba con nostalgia de viejos amigos, de su familia y de los días pasados. Javier escuchaba cada palabra con gran interés, aunque seguía atento al tráfico. En sus ojos había una mezcla de tristeza y gratitud, como si cada recuerdo compartido fuera un tesoro valioso. A medida que se acercaban a la residencia, su conversación se había convertido en algo más que un simple intercambio de palabras. Se había transformado en un vínculo real e inesperado. Javier detuvo el taxi frente al portón de la residencia, un edificio grande, frío e impersonal, al llegar a su destino. Mientras ayudaba a don Felipe a bajar del coche y lo acompañaba hasta la entrada, sentía tristeza al pensar en el tipo de vida que le esperaba a su nuevo amigo en aquel lugar. «Gracias, Javier», dijo don Felipe estrechándole la mano. «Has sido muy amable». Javier le respondió sinceramente: «No hay de qué, don Felipe. Si me necesita, estaré cerca». A partir de ese momento, algo cambió en él. No sabía exactamente qué era, pero tenía un fuerte deseo de ver a don Felipe de nuevo y de continuar aquellas conversaciones que se habían vuelto tan importantes. Habían añadido un nuevo color a su monótona rutina. Se despidió con un gesto y regresó a su taxi, pero en su mente ya planeaba cuándo volvería. La amistad que había comenzado con un simple viaje en taxi tenía el potencial de cambiar sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía prever. Al día siguiente, Javier no podía dejar de pensar en don Felipe. Había algo en aquellas historias y en la manera en que el anciano hablaba que lo había cautivado profundamente. Después de su turno, Javier se dirigió en su taxi a la residencia Santa María, decidido a no dejar que esa conexión se enfriara. Al llegar, vio a don Felipe sentado solo en un banco del jardín, mirando el horizonte, como si buscara algo lejano en el tiempo. «Hola, don Felipe», lo saludó Javier con una sonrisa cálida. «¿Le gustaría dar una vuelta?». Don Felipe alzó la vista sorprendido, pero rápidamente una sonrisa se formó en su rostro. «Hola, Javier, qué buena sorpresa. Sí, me encantaría». Javier ayudó a don Felipe a subir al taxi y después de acomodarse, comenzaron a hablar como si fueran viejos amigos. Esta vez las historias fluían con más naturalidad, y don Felipe parecía más animado, como si la visita de Javier hubiera aportado un poco de vitalidad a su vida. «¿Sabías que fui carpintero?», dijo don Felipe, con los ojos brillantes. «He construido casas y muebles que aún están en pie». Javier, interesado, le pidió escuchar más. Mientras circulaban por la ciudad, don Felipe narró una de sus tantas aventuras en su oficio. Recordaba cómo una vez construyó una gran mesa para una familia que celebraba su reunión anual. La mesa se convirtió en el centro de la celebración y un símbolo de unión familiar. Como si reviviera ese momento, don Felipe miró por la ventana del taxi y dijo: «Fue un trabajo que nunca olvidaré. Sentir la alegría de esa familia al ver la mesa
Fue increíble. Javier escuchaba cada palabra con atención. Nunca habría imaginado que ese anciano frágil hubiera vivido experiencias tan enriquecedoras. Cuanto más escuchaba, más quería saber. El viaje se prolongó y pasaron por diversos puntos de la ciudad, cada uno evocando una historia única. Era tarde cuando regresaron a la residencia, pero don Felipe estaba entusiasmado. La visita de Javier había cambiado su día, y el taxista también sentía que aquellas conversaciones estaban añadiendo un valor inesperado a su vida. Sus sentimientos estaban cambiando. Le prometió a don Felipe que regresaría al día siguiente, y al despedirse, ambos sabían que esa amistad solo estaba comenzando. Javier estaba ansioso por escuchar más historias de don Felipe. Con cada conversación, su vínculo se fortalecía, trayendo compañía y nuevos objetivos a sus vidas. Javier empezó a frecuentar la residencia Santa María, y se volvió una rutina agradable para ambos. Cada día traía nuevas historias y risas. El tiempo pasaba rápidamente, y Javier sentía que don Felipe era como el abuelo que nunca tuvo. Las conversaciones se volvían cada vez más profundas, revelando aspectos de la vida de don Felipe que ni siquiera él recordaba. Una tarde luminosa, mientras paseaban por el parque junto a la residencia, don Felipe se detuvo de repente y miró a Javier con seriedad. «Javier, hay algo que necesito contarte», dijo con una voz cargada de emoción. Javier estaba nervioso, pero esperó. «¿Qué sucede, don Felipe?» «Mi vida no solo fue de aventuras y construcciones», comenzó don Felipe. «Hubo tiempos oscuros en los que tomé decisiones de las que no estoy orgulloso. A causa de esas decisiones, perdí a mi familia. Mis hijos y mi esposa se alejaron de mí». La confesión de don Felipe dejó a Javier sin palabras. Era difícil imaginar que el hombre, que parecía tener tantas historias fantásticas, también cargara con un peso tan profundo. Javier sabía que esas palabras venían de un lugar doloroso. «Trato de no pensar mucho en ello», continuó don Felipe, mirando al suelo. «Pero vivir con la culpa es difícil, es una carga pesada». Javier puso su mano en el hombro de don Felipe. «Don Felipe, todos cometemos errores. Lo importante es cómo vivimos de aquí en adelante. Aún tiene la oportunidad de hacer la diferencia». La sabiduría de Javier sorprendió a don Felipe, quien alzó la mirada. «Javier, eres un buen hombre. Gracias por tus palabras». Algo cambió entre ellos en ese momento. El vínculo de amistad se fortaleció y se desarrolló en algo más profundo. Javier se dio cuenta de que estaba allí no solo para escuchar historias, sino para ofrecer apoyo y comprensión. Y don Felipe encontró en Javier no solo un amigo, sino alguien que podría ayudarlo a enfrentar sus demonios internos. Las visitas diarias continuaron, pero ahora tenían un nuevo propósito. Javier llevaba a don Felipe a lugares que le recordaban viejos momentos y bonitos recuerdos, y juntos creaban nuevas memorias. Reían, lloraban y, sobre todo, se brindaban consuelo mutuamente. Sus vidas comenzaron a cambiar de maneras que nunca habrían imaginado. La vieja residencia Santa María estaba comenzando a transformarse en un lugar de esperanza, donde las personas podían encontrar calidez y afecto. En el centro de todo esto estaban Javier y don Felipe, dos hombres de mundos distintos que encontraban en el otro la energía para continuar. Con el tiempo, las visitas de Javier no solo enriquecieron la vida del anciano, sino que también cambiaron su propia vida. Javier comenzó a ver el mundo con otra perspectiva, apreciando cosas que antes pasaban desapercibidas. Las historias llenas de sabiduría y experiencia de don Felipe le abrieron los ojos a la importancia de las relaciones humanas y el legado que dejamos en los demás. Un día, Javier se encontró reflexionando sobre su vida mientras conducía el taxi. Había estado tan dedicado al trabajo que, al correr de un lugar a otro, nunca se había detenido a construir relaciones significativas.
La amistad con don Felipe le hizo comprender que quería algo más que una rutina sin propósito. Quería marcar una diferencia, así como don Felipe había hecho en su vida. Decidido a tomar acción, Javier comenzó a involucrarse más en la comunidad. Trabajó como voluntario en refugios e instituciones de caridad, usando sus habilidades como conductor para ayudar a quienes necesitaban transporte. Además, comenzó a compartir las historias de don Felipe con los demás, ofreciendo lecciones de vida a través de ellas. Una tarde, Javier regresó a la residencia para ver a don Felipe después de una de estas visitas al refugio. Como de costumbre, se sentaron en el jardín y Javier comenzó a contarle sobre sus nuevas actividades. Don Felipe escuchó atentamente, con una sonrisa orgullosa iluminando su rostro. «Javier, estás haciendo un trabajo fantástico», dijo don Felipe. «Me hace muy feliz verte así». «Todo es gracias a usted, don Felipe», respondió Javier con sinceridad. «Me mostró lo que realmente importa en la vida». Don Felipe sonrió suavemente y negó con la cabeza. «No, Javier, esa bondad siempre estuvo dentro de ti. Solo te ayudé a sacarla a la luz». Esas palabras tocaron profundamente a Javier. Sabía que don Felipe tenía razón. Gracias a esa amistad, Javier había descubierto una parte de sí mismo que no sabía que existía. Esta nueva consciencia lo impulsaba a seguir haciendo el bien, no solo por él, sino para honrar a su amigo, quien le había dado tanto. Los días pasaron, y Javier continuó visitando a don Felipe regularmente, compartiendo historias de sus nuevas aventuras y logros. Cada reunión era una oportunidad para compartir experiencias y recordar el poder transformador de la amistad. A medida que sus lazos se volvían más fuertes, Javier sentía que se estaba convirtiendo en una persona más consciente y mejor. Don Felipe, por su parte, encontró en Javier no solo un amigo, sino una razón para vivir con alegría y propósito. En los ojos de Javier veía el entusiasmo y la esperanza que años de soledad y remordimiento habían apagado. Juntos demostraron que es posible encontrar la felicidad y cambiar la vida de los demás sin importar la edad o las circunstancias. La amistad de Javier y don Felipe se convirtió en un faro en la oscuridad, una prueba de que las conexiones humanas pueden transformar vidas de formas inimaginables. Sin embargo, una mañana soleada, el corazón de Javier se llenó de dolor. Había recibido una llamada de la residencia Santa María, informándole que don Felipe estaba gravemente enfermo. Con el corazón apretado, corrió a la residencia, esperando que su amigo estuviera en mejores condiciones de las que le habían dicho. Al llegar, lo condujeron de inmediato a la habitación de don Felipe, donde lo encontró acostado, pálido y frágil. «Don Felipe», dijo Javier suavemente mientras se acercaba a la cama. Don Felipe abrió lentamente los ojos y esbozó una sonrisa débil. «Javier, amigo mío», dijo con voz temblorosa pero llena de afecto. «Me alegra tanto que estés aquí». Javier tomó la mano de don Felipe, sintiendo la fragilidad en sus dedos. «Claro que estoy aquí, don Felipe. Estoy con usted». Don Felipe respiró hondo y cerró los ojos un momento antes de hablar de nuevo. «Javier, sé que mi tiempo está llegando a su fin, pero quiero que sepas que tu amistad iluminó mis últimos días». Javier sintió que las lágrimas brotaban, pero intentó mantenerse firme. «Usted también trajo luz a mi vida, don Felipe. Cambió mi vida para mejor». Don Felipe sonrió de nuevo, con paz en sus ojos. «Estoy en paz, Javier. He hecho las paces con mi pasado y he encontrado alegría en nuestros momentos juntos». Javier sintió un nudo en la garganta, pero sabía que debía ser fuerte por don Felipe. «Siempre será una parte importante de mi vida, don Felipe». Don Felipe tomó un último aliento profundo, como reuniendo fuerzas para sus últimas palabras. «Javier, tengo algo que decirte. Hay un sobre en mi cajón con tu nombre.
Léelo cuando ya no esté. Javier asintió, prometiéndoselo. Esa noche, don Felipe se debilitó aún más, y Javier entendió que el final estaba cerca. «Gracias por todo, Javier», susurró don Felipe, sosteniendo la mano de su amigo con sus últimas fuerzas. «Gracias a usted, don Felipe», respondió Javier con la voz rota. «Gracias por todo». Y así, con una última sonrisa, don Felipe cerró los ojos y partió en paz. Sabiendo que su amigo ya no estaba sufriendo, Javier sintió una mezcla de tristeza y alivio. Permaneció al lado de don Felipe durante mucho tiempo, reflexionando sobre el camino que habían recorrido juntos. Más tarde, esa misma noche, Javier se dirigió al cajón que don Felipe le había indicado, y con las manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una carta. Las palabras de don Felipe, escritas con una caligrafía temblorosa pero firme, tocaron profundamente su corazón. La vida de Javier cambiaría para siempre, pues don Felipe le había dejado un mensaje de gratitud y una sorpresa inesperada. Se sentó en su pequeña habitación, con la suave luz del atardecer filtrándose por la ventana, y con las manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. La carta empezaba con las palabras: «Querido Javier, si estás leyendo esto, es porque he iniciado mi último viaje en este mundo. Quiero expresarte mi gratitud por tu amistad. Has llenado mis últimos días de alegría, y por eso te estaré agradecido para siempre». Javier secó las lágrimas de su rostro y continuó leyendo. «Durante nuestra amistad me has abierto los ojos al mundo. Tu generosidad y bondad me dieron otra oportunidad de encontrar la felicidad. Ahora quiero darte algo a cambio. Te dejo mi casa y mis ahorros para que puedas seguir llevando alegría a quienes lo necesiten». Javier se detuvo, incrédulo. No podía creer lo que estaba leyendo. Aunque sabía que don Felipe era un hombre modesto, nunca pensó que tuviera una casa y unos ahorros significativos. Más adelante, la carta incluía instrucciones detalladas sobre cómo acceder a la herencia y qué documentos eran necesarios para el traspaso de la propiedad. «Javier, haz algo grande con esto. Cambia el mundo a tu alrededor como cambiaste el mío». Javier permaneció sentado un largo rato, con la carta en las manos, sintiendo una mezcla de dolor por la pérdida de su amigo y una profunda gratitud por la generosidad y la confianza de don Felipe. Sabía que debía honrar este regalo de la manera que don Felipe habría deseado. Al día siguiente, Javier siguió las instrucciones de la carta y descubrió que don Felipe le había dejado una gran herencia. Había una suma considerable de dinero, suficiente para hacer algo significativo, además de la casa. Con la ayuda de un abogado, rápidamente ordenó los documentos y comenzó a planear el futuro. Inspirado por las historias y la vida de don Felipe, Javier decidió que usaría la herencia para transformar la vida de otros ancianos, tal como don Felipe había transformado la suya. Con esta decisión, comenzó a crear un hogar para ancianos único, donde cada residente pudiera sentirse amado y valorado, donde pudieran encontrar alegría, compañía y dignidad. Javier se comprometió de lleno en su nueva misión. Sabía que honrar a su amigo requeriría tiempo y dedicación, pero sentía una fuerte motivación para alcanzar esa meta. Comenzó a buscar una propiedad adecuada para su nuevo asilo. Quería que el hogar fuera un lugar acogedor y lleno de vida para los ancianos. Después de semanas de búsqueda, Javier encontró el lugar perfecto, una antigua casa colonial con amplios jardines y una vista a las montañas. La ubicación era perfecta para sus planes. Aunque la casa necesitaba muchas reparaciones, Javier estaba decidido. Compartía su entusiasmo por el proyecto con arquitectos, diseñadores y un equipo de constructores. Mientras trabajaba, Javier se ocupaba de cada detalle. Su objetivo era que el nuevo asilo fuera un lugar donde los residentes se sintieran como en casa y donde pudieran participar en actividades que les brindaran alegría y propósito.
La casa contaba con salas de juegos, una biblioteca acogedora, hermosos jardines y áreas comunes llenas de comodidad. Una de las primeras áreas en ser renovada fue el salón principal, donde Javier planeó un espacio para fiestas y eventos. Sabía que la socialización era vital para la felicidad de los ancianos y deseaba crear un ambiente en el que pudieran celebrar la vida juntos. El salón fue decorado con colores vibrantes y luces suaves, y estaba listo para recibir música y risas. Javier también dedicó un área especial del jardín para actividades al aire libre, con parterres de flores, árboles frutales e incluso un pequeño estanque con peces dorados. Imaginaba a los residentes paseando por allí, charlando, riendo y disfrutando del entorno. Mientras supervisaba las renovaciones, Javier también comenzó a formar un equipo de cuidadores y profesionales de la salud comprometidos, con el objetivo de asegurar que cada residente recibiera el mejor cuidado posible. Escogió personas con corazones amables y respeto por los ancianos, pues ellos serían el alma del nuevo hogar. El proceso de transformación fue difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda, pero el recuerdo de don Felipe y la promesa que le hizo mantenían a Javier enfocado. Trabajó incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche, para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, el nuevo asilo estaba listo. Javier decidió llamarlo Hogar de don Felipe, en honor al amigo que lo había inspirado todo. Cuando las puertas se abrieron por primera vez, los primeros residentes fueron recibidos con abrazos cálidos, música y celebración. Al ver las sonrisas en los rostros de los nuevos residentes, Javier sintió una profunda emoción. Sabía que había cumplido su promesa a don Felipe, construyendo un lugar donde los ancianos pudieran vivir con alegría, dignidad y amor. El hogar de don Felipe se convirtió rápidamente en un refugio para muchos, un lugar donde encontraban no solo cuidado, sino también una familia. Así, un sueño que comenzó con una simple amistad floreció en algo hermoso y transformador, tocando muchas vidas y perpetuando el legado de bondad y compasión que don Felipe había dejado. El hogar de don Felipe se transformó rápidamente en un modelo de cómo deberían ser las casas para ancianos, un lugar donde las conversaciones, la música y las risas estuvieran siempre presentes. La bondad y las historias de don Felipe inspiraban la visión de Javier en cada rincón del lugar. Sin embargo, la transformación más significativa se dio en las personas. Los ancianos, acostumbrados a una vida monótona y aislada, florecieron con la atención que recibían. Javier pasaba las tardes con ellos, escuchando sus historias, jugando al ajedrez o simplemente caminando por el jardín. Sabía que no solo se trataba de brindarles comodidad física, sino también de nutrir sus almas. Un día, mientras organizaba una fiesta temática en el salón principal, Javier fue llamado a la oficina. Un equipo de periodistas había llegado, interesados en la increíble historia del hogar de don Felipe. Querían conocer al pionero detrás de esta revolución en el cuidado de los ancianos. Javier, un poco nervioso, pero emocionado por la oportunidad de contar la historia de don Felipe, aceptó la entrevista. La periodista comenzó con preguntas sobre el origen del proyecto, y Javier relató su amistad con don Felipe, las historias que compartieron y la promesa que le hizo a su amigo. Don Felipe me enseñó que cada vida tiene valor y que todos merecen vivir con dignidad y alegría, sin importar la edad, dijo con entusiasmo. Los residentes se reunieron alrededor de Javier durante la entrevista, curiosos y felices de ver a Javier recibir el reconocimiento que merecía. La periodista, impresionada por la pasión y el compromiso de Javier, le preguntó sobre sus planes futuros. Javier miró a su alrededor, viendo las caras felices de sus amigos, y sonrió. Mi meta es continuar. Quiero que el hogar de don Felipe sea solo el comienzo. Quiero construir más lugares como este, donde los ancianos puedan vivir sus días con alegría, amor y respeto.
La noticia del hogar de don Felipe se difundió rápidamente, y personas de todas partes comenzaron a enviar cartas y donaciones inspiradas por la historia de Javier y don Felipe. Con estos nuevos recursos, Javier pudo expandir su sueño, abriendo otros hogares en distintas ciudades, cada uno con la misma filosofía de cuidado y compasión. En cada risa, en cada historia compartida y en cada vida transformada, vivía el legado de don Felipe. Javier sabía que todo esto había sido posible gracias a la verdadera amistad y las lecciones de vida que don Felipe le había enseñado. Así que continuó su misión, no solo honrando la memoria de su amigo, sino también creando un futuro mejor para muchos ancianos, un hogar a la vez. Con cada nuevo hogar que se inauguraba, Javier sentía la presencia de don Felipe a su lado, sonriendo y satisfecho. Y con cada nueva vida que tocaba con su trabajo, sabía que estaba cumpliendo su promesa, mostrando al mundo que el amor y la dedicación pueden marcar la diferencia y transformar la vida de maneras extraordinarias. Así, el hogar de don Felipe no era solo un lugar físico, era un símbolo de humanidad y esperanza, un faro que iluminaba el camino hacia un mundo más amable y compasivo. Y esa era la verdadera herencia que don Felipe había dejado, una herencia que Javier estaba decidido a mantener viva para siempre.